quiero leerles unos últimos párrafos de este libro de Alberto Velázquez Martínez, Colombia entre el sismo y el cisma, 2 siglos de conflicto, la segunda edición, porque aquí también nos muestran cuál fue esa mirada católica conservadora del 9 de abril. Una mirada que, por lo menos en nuestro trabajo de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, no profundizamos de la manera que merece, y que tampoco profundiza, por ejemplo, el señor Antonio Caballero en este libro de Historia de Colombia y sus oligarquías. Entonces aquí hay un apartado que me parece revelador, que es un clic que es necesario hacer. Este apartado se llama "Vuelven los obispos", porque es una forma de mostrar qué fue lo que pasó en esa época que matan a Gaitán con el tema del catolicismo tan poderoso y el conservatismo que era enemigo de Gaitán. A partir de 1948, el obispo de Santa Rosa de Osos, Miguel Ángel Builes, arreció sus ataques contra el liberalismo y aparecía en escena, en contraposición a Builes, Monseñor Luis Andrade Valderrama, obispo de Santa Fe de Antioquia. Era una colisión de mitras. Entonces, mire, acá también es interesante ver que entre los obispos también había contradicciones. Monseñor Builes golpeó persistentemente en sus pastorales al liberalismo a raíz del 9 de abril del 48, día del asesinato a Gaitán. Los indicó de ser el verdadero autor de la hecatombe, vestido de comunismo que concibió y realizó el movimiento. Y al oponerse a la cooperación del liberalismo en el gobierno de Ospina, cuando el cadáver de Gaitán no se había aún enfriado, manifestó con excesiva crudeza que tengo el presentimiento torturante de que Darío Echandía y su caterva de masones del Ministerio de Gobierno están urdiendo la muerte y caída del presidente Ospina Pérez. El cargo no podía ser más absurdo y desafiante. El colmo de su odio por el liberalismo llegó al clímax cuando sugirió que sobre su tumba pusieran este epitafio de abierto contenido retaliativo: luchó contra todos los errores, especialmente contra el pecado del liberalismo, por amor a Cristo, que es la verdad. La contraparte de este mitrado, todo embadurnado de azul, fue Monseñor Luis Andrade Valderrama, en la sede episcopal de Santa Fe de Antioquia. Daba baculazos más solapadamente que Builes a los copartidarios de este mitrado. Pertenecía a la orden franciscana y dentro del cisma planteado por Laureano Gómez en la discusión del concordato en el segundo gobierno de López Pumarejo, estuvo en contra de las tesis de aquel. Esto solo le valió la salida de la sede santafereña, cuando Gómez, en el ejercicio del poder, años 50, escuchó el clamor de las acusaciones contra este obispo para presionar al Vaticano en la búsqueda del reemplazo del controvertido pastor, todo de rojo, hasta los pies vestido. Además, se enteró Laureano Gómez de que Monseñor Andrade Valderrama había prohibido a sus seminaristas votar por él en las elecciones de noviembre del 49. Cuando fue elegido presidente, con la ausencia en las urnas del liberalismo, este retén que colocó a Andrade Valderrama contra el libre sufragio que ejercieron los conservadores en los comicios para escoger su candidato para el periodo 50 al 54, fue levantando con cierta espectacularidad por un grupo de seminaristas que, encabezados por el hoy cardenal
Darío Castrillón Hoyos se opusieron a la medida de Monseñor Andrade. La rebeldía del ya purpurado de la iglesia y sus compañeros se vio recompensada por el llamado de Monseñor Miguel Ángel Builes para que culminaran sus estudios en el seminario de Santa Rosa de Osos, en donde estaba vetada la entrada a los liberales, de ese momento socios del demonio, como pintorescamente los llamaba algún energúmeno político antioqueño. Laureano Gómez, como presidente, logró que el Vaticano le moviera la silla episcopal al obispo Andrade al nombrarle, pese a su madurez, un obispo auxiliar. Guillermo Escobar Vélez, quien años después entraría en conflicto con su Grey, no por razones políticas, sino al arrebatarle a la ciudad madre de los antioqueños su seminario conciliar, orgullo de la fe de sus mayores. Por eso era que aquí en Antioquia casi no querían a Laureano Gómez Castro, porque existía también esa rivalidad entre católicos y conservadores, centralistas y, en este caso, de la región antioqueña. Y por eso mismo, en este libro podemos notar esas contradicciones entre los llamados obispos. Y ya para terminar esta primera parte de la clase, les quiero compartir la interpretación que tiene el señor Alberto Velázquez Martínez en este libro Colombia entre el sismo y el cisma, 2 siglos de conflicto, de la figura de Fidel Castro. O sea, una figura que para esa época era desconocida, que era un admirador de Gaitán y que coincide aquí en Bogotá, Colombia, con el magnicidio. Justo el día que matan a Gaitán, Fidel Castro está por estas tierras. Entonces, esto es lo que dice este señor de Fidel Castro en ese momento de la muerte de Gaitán, que parte la historia de Colombia en dos. Dice: 11 años más tarde de la aparición de Fidel Castro en los sucesos del 9 de abril en Bogotá, este barbudo volvería a la escena pública cuando derrocó a Batista en Cuba, y desde allí comenzó a alentar los movimientos insurgentes de América Latina y en ella a las fuerzas guerrilleras colombianas. Castro llegó al poder en medio del delirio de las gentes desposeídas de Cuba. Su victoria encendió las imaginaciones de los incontables revolucionarios activos y pasivos. Bajo la fuerza de las bayonetas, impuso no solo reformas sociales audaces, las que encandilaron a nuestros inconformes que veían la posibilidad de instaurarlas en Colombia, sino que levantó cadalzos para juzgar en rápidos consejos verbales de guerra a los prevalidos del régimen de Batista. Estos paredones llenaron tanto de entusiasmo a quienes predicaban la fuerza de las armas para imponer su orden, como de repudio a las autoridades norteamericanas que encabeza el presidente por aquel entonces, el general Eisenhower, adivinaba los propósitos y los caminos que muy pronto iría a tomar Castro. Para justificar sus fusilamientos, diría al mundo que la justicia se basa no en preceptos legales, sino en convencimientos morales. Y él se creía el dueño de esa nueva moral para instaurarla en la isla y depurar el estado en que se encontraba lo que Batista había convertido en un casino y en un burdel. El vicepresidente Nixon, cuando Castro visitó a los Estados Unidos a los pocos días de tomarse el poder, adivinó su inclinación comunista. Eisenhower, a través de la CIA, entrenaría a los Estados Unidos, a exiliados cubanos, para proyectar una invasión a la isla y como sanción económica reduciría las cuotas azucareras que los Estados Unidos compraban a Cuba, las que serían absorbidas por Nikita Khrushchev, dictador ruso. Ya en 1961 se romperían las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba
hecho que lanzaría a este país a entregarse en brazos de Rusia y de la misma China, a donde había viajado el Che Guevara para promocionar la revolución ante Mao. Bueno, aquí hay algo muy interesante en estos párrafos, y es esa figura de Fidel Castro. Por lo menos aquí el señor Alberto Velázquez Martínez no cae en la sandez de decir que fue Fidel Castro el que mató a Gaitán, cuando Fidel Castro vino porque lo admiraba, porque quería aprender de él. De pronto hay una imprecisión, porque cuando Fidel Castro tumba al dictador Batista en Cuba, él era un burgués, abogado, y él no comulgaba con el marxismo, ni con el socialismo soviético, ni con el socialismo chino. El que comulgaba con estas ideologías era el Che Guevara. Entonces, a los 2 años, supuestamente Fidel Castro se convierte al socialismo. Y ahí es cuando Estados Unidos empieza a presionar y a sancionar, y llega el tema de la invasión a Bahía Cochinos, el tema de la crisis de los misiles que casi nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, y eso de la Revolución Cubana pues lo vamos a profundizar la próxima clase, el próximo lunes. Pero Fidel Castro era un burgués que admiraba indudablemente a Jorge Eliezer Gaitán, pero en ese momento había una clara ruptura diplomática con la antigua Unión Soviética, y sobre ese tema quiero que profundicemos para que salgamos al descanso, sobre esa ruptura. Después del 9 de abril de 1948, las relaciones diplomáticas con la antigua Unión Soviética quedaron rotas. Estas habían establecido en el segundo gobierno de López Pumarejo, siendo embajador de Colombia ante la ONU, Gabriel Turbay, ex candidato presidencial, y quien, como dijimos, murió de tristeza en París luego de la derrota electoral del 46. Días más tarde de la luctuosa fecha del asesinato de Gaitán, el presidente Ospina consideró que el comunismo había aprovechado el río revuelto causado por ese hecho, propiciando toda clase de vejámenes a través de los incendiarios llamados a las armas. Las invitaciones a la sedición se escucharon con la patente del liberalismo por las emisoras que cayeron en manos de los revoltosos en ese día tan aciago. Sus principales líderes de izquierda capitanearon los disturbios, y nombres como los de Gerardo Molina, Gilberto Vieira, Manuel Tiberio Galvis, Carlos Arturo Aguirre, Carlos Méndez comenzarían a ser familiares para los oyentes que seguían paso a paso el desenvolvimiento de la insurrección en todos los lugares de Colombia. Era indudable que el país estaba nerviosamente atento al desarrollo de la 9ª Conferencia Panamericana. En ella estaría el general George Marshall, reconstructor de la Europa de la posguerra y secretario de Estado del gobierno norteamericano. La prensa no podía ser más codiciada para quienes hacían planes para crear el alzamiento. Gentes sospechosas de otros países atestaban las reuniones secretas en Bogotá, en donde se fraguaba el boicot al evento. Entre ellos, los jóvenes comunistas cubanos Fidel Castro, dictador con récord mundial en cabeza de gobierno, y Rafael del Pino. Por ejemplo, aquí en este párrafo hay un craso error, porque Fidel Castro se volvió simpatizante del Partido Comunista en 1961. Entonces, decir que Fidel Castro ya era comunista en 1948 es una total desfachatez. Y miren que este trabajo ha mostrado cosas serias, pero aquí se le fueron las luces. Miren, es un trabajo de 1999. Por eso es la importancia
del revisionismo histórico, como el que se hace acá. O sea, es importante porque no podemos decir que Fidel Castro era comunista, ni siquiera socialista. Fidel Castro era un burgués que luego se volvió abogado. El que sí era socialista desde muy joven era Ernesto el Che Guevara, ese sí. Panfletos contra la conferencia inundaban a Bogotá. Ahora, estar en contra del imperialismo de Estados Unidos no es equivalente a ser socialista o comunista. Es que ese es el error. Mire el error en el que cae este autor. O sea, que yo ataque el imperio de Estados Unidos no me hace prorruso. Y miren que eso es lo que la gente cree. Si uno critica las invasiones de Estados Unidos, ya creen que uno está de acuerdo con las invasiones de Rusia, y no es así. Y se conocía con 3 meses de anticipación, al 9 de abril, un informe del Departamento de Estado en donde se presagiaba lo que podría ocurrir al notarse un ambiente ya tan tenso. Una nota confidencial del jefe de la CIA, almirante R. Heilenkotter, detectaba que una vigorosa campaña antiimperialista está siendo preparada para la conferencia panamericana y sería desatada poco después de que la conferencia se reúna. En otra nota confiscada por la inteligencia gringa se encontró el siguiente mensaje cruzado entre dirigentes del comunismo: la conferencia panamericana será una reunión capitalista e imperialista. Se intentará bloquear el proyecto de conferencia, pero no debe saberse que esto es parte de las actividades comunistas. Había entonces indicios en aquel momento para deducir que detrás de esta conferencia panamericana existía una conjura comunista alentada por algunos gobiernos del hemisferio de marcado corte marxista, y crecían las sospechas por cuanto en esa reunión se consideraría una declaración de los estatutos americanos allí presentes para condenar la penetración marxista en el continente. De otra manera, decían su prólogo a la obra de Azula Barrera, de la revolución al orden nuevo, el escritor y ensayista Luis Martínez Delgado: no se explican los comandos revolucionarios que actuaron sincronizados en diferentes lugares del país, ni el anuncio anticipado del crimen en periódicos venezolanos, ni los hechos espeluznantes como el sacrificio del párroco de Armero, ni el empleo de bombas molotov, actos vandálicos todos de inconfundible origen soviético. Hayan planeado o no los comunistas el asesinato de Gaitán, el hecho claro fue que, de haber existido esos planes contra la conferencia, les cayó de perlas el crimen. Lo explotaron y arrasaron a Bogotá en una sublevación que, con tantos antecedentes y hechos coincidentes, le sirvieron en bandeja de plata al presidente Ospina para tomar la decisión de partir cobijas con el Kremlin. Estas relaciones diplomáticas de partir cobijas solo vinieron a restablecerse en el gobierno Frente Nacionalista de Carlos Lleras, en la década de los 60, con una tímida protesta de las directivas nacionales conservadoras y siendo embajador ante la ONU Julio César Turbay Ayala. Esto se presta para un serio debate, y con esto quiero terminar. Es cierto que Fidel Castro, estando muy joven, en 1948, era ya antiimperialista, era anti-Estados Unidos, porque ustedes saben que Cuba fue una colonia española hasta 1898, y ya Estados Unidos le ganó una guerra a Cuba y le quitó a Cuba. O sea, Estados Unidos le ganó una guerra a España y le quitó a Guam, a Filipinas, a Puerto Rico. Y al quedarse con Filipinas, Guam, Cuba y Puerto Rico, ya se volvieron colonias de Estados Unidos. Batista era un dictador títere de Estados Unidos, porque Batista estaba manteniendo un régimen que para ese momento
ya estaba cerca de los 60 años. Entonces, Estados Unidos pues fue el jefe de Cuba 60 años, y Cuba era como Puerto Rico, que mire que Puerto Rico todavía es una colonia de Estados Unidos. Y claramente era normal que Fidel Castro tuviera simpatía con Jorge Eliezer Gaitán, porque los dos eran burgueses, pero los dos estaban en contra de una oligarquía, tanto local como internacional. Y los dos eran líderes políticos de dos patios traseros de Estados Unidos. O sea, Colombia era un patio trasero de Estados Unidos y Cuba una colonia de Estados Unidos. Era normal que Fidel Castro el 9 de abril de 1948 estuviera aquí. Lo absurdo es cuando María Fernanda Cabal inventa que fue Fidel Castro el que mató a Gaitán, pues como queriendo hacer creer que fue como el magnicidio al cantante John Lennon, que lo mató un fanático. Entonces, Fidel Castro era un fanático de Gaitán, entonces que el fanático mató a su ídolo. O sea, la tesis más absurda es la de María Fernanda Cabal, como todas las que dice que la masacre de la Bananera no existió, que es un invento castrochavista. Pero aquí en este libro están planteando cosas que son vagas, y por eso es importante mirar otras fuentes, porque están asociando antiimperialismo, antinorteamericanismo con socialismo y comunismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, yo puedo ser antigringo, pero también puedo ser antisoviético. Es más, el mismo Che Guevara terminó siendo también antisoviético y pro-chino. Por eso Fidel Castro termina mandando al Che Guevara a África para que lo maten. En África no lo matan, después lo manda para Argentina, pero se arrepiente y dice que mejor lo manda para Bolivia. Y el Che se quiere ir para Argentina, pero le dice Fidel Castro al Che: no, es que en Bolivia hay un dictador de extrema derecha que es de la CIA, entonces hay que hacer la revolución primero en Bolivia y ya después te vas para Argentina. Y Fidel Castro le promete al Che Guevara que en Bolivia el Partido Comunista lo va a apoyar, y falso. Dejan al Che Guevara solo en Bolivia, terminan en el monte con unos mercenarios chinos y ahí lo terminan capturando y matando. Entonces el Che Guevara pagó las consecuencias de ser antigringo y antisoviético. Fidel Castro era antigringo en ese momento, pero la evidencia muestra que él se volvió prosoviético en 1961, que ahí es cuando Estados Unidos lo empieza a ver como un objetivo militar. Ahí es cuando Estados Unidos empieza a sancionar a Cuba, y ahí es cuando la Unión Soviética adopta de frente a Cuba y les empieza a suministrar petróleo, y ellos empiezan a quedarse con el azúcar cubano, y a Cuba le entran aproximadamente $1 millón anuales de cuenta de la Unión Soviética. Entonces, decir que Fidel Castro ya era socialista y comunista en el 48 es algo anacrónico, algo falso, algo contrafactual. Y este libro lamentablemente cae en ese error, pero la mayoría de los datos que hemos visto en este libro están rescatables, están bien. Son datos, algunos polémicos, algunos claros, pero con cierto rigor historiográfico. Pero ahí al señor Alberto Velázquez Martínez se le fueron las luces, pero tampoco pues para cara al nivel de María Fernanda Cabal decir que fue Fidel Castro el que mató a Gaitán. Pero lo cierto es que Fidel Castro sí estaba en contra de ese panamericanismo que estaba reunido en Bogotá, Colombia, en el 48, en esa misma época que matan a Gaitán. Y por eso en la clase de hoy les traje fuentes totalmente distintas para que saquemos nuestras conclusiones. Les traje fuentes de todas las ideologías. Por ejemplo, les traje esto para la segunda parte, que es la fuente conservadora del colombiano,
les traje también lo que dice Jorge Orlando Melo, que es uno de los historiadores con más fama en Colombia, lo que dicen estos señores como Campos, Falsborda y Umaña en esta dilogía de la violencia en Colombia, dos volúmenes muy interesantes. También estamos analizando y vamos a analizar con más rigor lo que dice aquí Antonio Caballero en Historia de Colombia y sus oligarquías, también lo que alcanzamos a decir en 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, y seguir mirando qué tanto rigor tienen las ideas de Alberto Velázquez Martínez, y después de comparar 6, 7, 8 fuentes diferentes, ahí vamos a encontrar un razonamiento que nos permita entender esta época con la mayor sensatez posible, porque es una época para analizar con todo el rigor de pensar la historia y no para analizarla con fanatismo ni con sesgos cognitivos. Listo, entonces ya aquí finaliza la primera parte de la clase y les propongo que nos veamos en unos 20 minutos para que continuemos con la segunda parte, que ahí les tengo una sorpresa audiovisual para que variemos también en este tema de las fuentes. Entonces ahorita nos vemos. Muchas gracias.